Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche. Muchas gracias a todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros en esta serie, hermanos, de enseñanzas, ¿verdad? Obviamente también nosotros somos enseñados con esto de matrimonios edificando en Cristo. La verdad es una bendición muy grande para nosotros poder compartir con ustedes cada uno de estos temas y oramos mucho al Señor que sean de bendición para su vida. La verdad, hermanos, es que a lo largo de este tiempo nos hemos visto más que bendecidos porque algunas personas que no conocen a Cristo, incluso que no asisten a alguna iglesia, pues se han conectado y han estado escuchando estos mensajes. El propósito final, hermanos, es que muchos de ellos algún día lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos, vamos a iniciar en un minutito más. Estamos con ustedes para ya iniciar el tema de hoy. El Señor les bendiga y ahorita ya empezamos. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Mi nombre es Marco Antonio Ibarra, para los que no me conocen, mi esposa Elvira de los Reyes. Elvira de los Reyes. Y para nosotros, como les decía, es un gusto, hermanos, es un privilegio estar con ustedes transmitiendo a esta hora de la noche y pues como lo hacemos cada viernes. Hoy, hermanos, vamos a tocar un tema que yo ya tenía muchas ganas de enseñarlo, de compartirlo con ustedes. Y es un tema que nosotros como matrimonio hemos estado practicando a lo largo de nuestra vida matrimonial, que ya pues abarca casi 36 años, ¿verdad? Entonces este tema es el de la unidad en el matrimonio. Así es, a lo largo del trayecto matrimonial, cada uno de nosotros va desarrollando las mejores formas o las mejores estrategias para poder tener un matrimonio armonioso. Y la unidad en el matrimonio es un diseño de Dios. Dios nos unió en una sola carne porque Dios quería que nosotros estuviéramos en esa unidad perfecta. Y eso es parte de lo que uno tiene que construir a lo largo del matrimonio y que uno tiene que ir conociendo las maneras y aún las artimañas del enemigo para destruir nuestro matrimonio o para tenernos juntos pero divididos, claro, que es lo peor. Exactamente. Hermanos, si usted tiene una Biblia ahí, amigo, si no tiene una Biblia, no se preocupe, nosotros como siempre aquí leemos los versículos, ¿verdad? En Génesis 2, versículo 24, de hecho, hermano, muchos de los versículos que utilizamos pues son recurrentes, porque mire, déjeme decirle, porque a veces leemos uno y leemos otro, porque a veces de un mismo versículo pues podemos sacar muchísimos temas, ¿verdad? Y bueno, los hermanos que predican, los que son predicadores ya de mucho tiempo, hermanos, se dan cuenta cómo de un solo versículo pueden tomar muchísimos temas. Pero aquí el tema, hermanos, es el matrimonio. Génesis 2:24 dice la palabra de nuestro Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y mire lo que dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra de nuestro Dios nos llama, hermanos, como matrimonios a estar unidos, a tener esa unidad, a tener esa cohesión, hermanos, uno con el otro, a ser, como dice el Señor, una sola carne. Los invitamos a tomar unos minutitos de oración
y después de esto continuamos. Padre, en esta hora le agradecemos mucho, Señor, por la bendición de estar reunidos, Padre amado, delante de usted. Yo le ruego, Señor, que usted bendiga este tema, que sea de bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Y amado Padre, yo le ruego que por causa de este mensaje, Señor, a alguien, Señor, algún matrimonio, alguna relación se vea reconstruida, Señor. Usted es poderoso para hacer cualquier cosa, Padre Celestial. Y Señor, yo sé que a usted le agrada cuando los matrimonios están unidos y cuando están juntos, Señor, caminando para su gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, tener una boda fastuosa, una casa lujosa, un trabajo bien remunerado no es garantía de tener un buen matrimonio y mucho menos de alcanzar la felicidad. Hay algo mucho más importante y básico y que obviamente es fundamental para nuestro matrimonio. Número uno, hermanos, la guía del Señor en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio debe estar guiado por nuestro Señor. Número dos, la obediencia que como matrimonio debemos tener precisamente a la palabra de Dios. De nada va a servir que como matrimonios nosotros leamos la palabra, la estudiemos, si no la vamos a obedecer. No, hermano, el Señor se agrada de que obedezcamos su palabra. Y número tres, que es lo que nos ocupa en esta noche, tener una unidad matrimonial. Unión es la esencia de todo matrimonio. De hecho, el matrimonio en sí, si usted busca la definición de matrimonio, pues es un enlace, es ese vínculo que nos ata el uno al otro. Yo creo por eso nos ponen un lazo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahí de rodillas frente al pastor que nos está casando, nos ponen ese lazo como un símbolo de que estamos atados el uno al otro, de que hay un vínculo que nada lo puede romper. Y mire, déjeme decirle algo, esa unión no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Yo no he visto hasta hoy un solo matrimonio que se haya disuelto, que se haya separado, que uno esté ya por su lado y el otro por el otro, que todo marche bien. No, ahí hay algo que se afectó, ahí hay algo que se fracturó. Sí, y inicialmente cuando nosotros nos casamos, pues nos casamos tan enamorados, el Señor nos permite conocer a la persona idónea para nuestra felicidad, para formar una familia, un matrimonio. Y cuando nos casamos no hay mayores problemas, generalmente estamos de acuerdo en todo, generalmente coincidimos, generalmente todo nos parece bien. Pero en el transcurso del tiempo, uno de los problemas mayores o más obvios que se ven en muchos matrimonios es la falta de esa unidad. Podemos ver cada quien por su lado. A veces sí mantenemos el matrimonio, pero cada quien por su rumbo. Y si tratamos de ponernos de acuerdo en algo, generalmente hay un roce y bueno, hazlo como tú quieras, vete a donde quieras y se pierde ese vínculo de amor que el Señor nos hizo cuando nosotros nos casamos. Así es. Mire, unidad en el matrimonio, bueno, en el matrimonio como en este caso, no quiere decir que tenemos que ser iguales. No. ¿Quién es igual? Yo le hago una pregunta, ¿le gustaría ser igual totalmente parecido a su pareja? ¿Le gustaría ser un clon de su pareja? Pues claro que no. Yo creo que el Señor nos hizo diferentes con un propósito. Mire, yo tengo un punto de vista, como decía ahorita mi esposa, ella tiene un punto de vista y cuando nosotros estamos unidos es más fácil que lleguemos a esos acuerdos, porque cuando hay unidad en el matrimonio hay un ambiente de amor, hay un ambiente de lealtad, hay un ambiente de compañerismo, ¿verdad? Si me permite la palabra de compañerismo, pero también hay un ambiente de humildad y por lo tanto es fácil llegar a ponernos de acuerdo
y por lo tanto tener resultados para la gloria de Dios. No que a veces tenemos pleitos porque no nos ponemos de acuerdo y eso, en lugar de ser para la gloria de Dios, es para deleite del diablo, ¿verdad? Así es, nosotros como matrimonio tenemos que estar dispuestos. Hablaba mi esposo de humildad y esa humildad es la disposición a llegar a un acuerdo, porque a veces el egoísmo, el orgullo no nos permite. No, es que yo así no quiero, no, es que así no son las cosas, es que, ¿por qué? Porque a veces queremos egoístamente salirnos con la nuestra, querer que las cosas se hagan como nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y es una pregunta que dice, ¿por qué? Porque somos diferentes, dice mi esposo, no somos iguales, por lo tanto pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente. Pero eso es lo más maravilloso que hace Dios. Es el vínculo perfecto del amor de Dios, que nosotros podamos llegar a esos acuerdos y mantener esa unidad perfecta que Dios diseñó, porque básicamente aquí no venimos a hablar de lo que creemos nosotros, venimos a exponer el plan perfecto de Dios en el matrimonio. Y si nos ajustamos a Él, si todos nosotros somos humildes ante Dios y reconocemos que Dios tiene la razón y las cosas no es como nos las plantean en Hollywood ni en las novelas, sino como Dios en su bendita palabra, y nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, nosotros triunfaremos. Está garantizado que esa unidad se mantendrá a lo largo de todo el trayecto matrimonial. Así es, amén. Entonces usted se preguntará, bueno, entonces la unidad en el matrimonio me garantiza que todo será paz, que todo estará bien, que no habrá ningún conflicto. Claro que no. Claro que no, mire, seguramente vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, vendrán batallas, van a venir desacuerdos y va a haber conflictos. Pero mire, cuando el Señor está con nosotros y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, el amor de Dios nos permitirá continuar adelante, unidos, teniendo como centro de nuestro matrimonio al Señor y su palabra. Y mire, qué bendición, ahorita decía mi esposa, qué maravilla es ver que de dos seres totalmente diferentes, miren, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, yo allá nací hace muchos años, hermanos, muchos, no los vamos a decir cuántos, pero ustedes nada más con la cara calcúlenle cuántos, ¿verdad? Pero hace muchos años, mi esposa es del norte, mi esposa es de Saltillo. Hermano, yo vengo de unas raíces muy diferentes a las que ella tuvo o tiene. Yo tengo un lenguaje, ella tiene un lenguaje, yo tengo unas ideas, ella tiene otras ideas, yo tengo una forma de hacer las cosas, ella tiene otra forma de hacer las cosas, yo tengo una manera, hermanos, de cocinar los alimentos, mi esposa tiene una manera muy diferente de cocinar los alimentos y mírenos, aquí estamos, por la gracia de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestra sabiduría, que no es mucha, no por lo que hemos aprendido, no es por un título, no, hermanos, es solamente la maravillosa gracia de Dios, que de dos seres totalmente diferentes, alejados, hizo uno, y no solo hizo uno, sino que nos mantiene unidos. Y en esa diferencia que está poniéndose en énfasis en este momento, en que somos diferentes, nosotros tenemos que entender algo muy, pero muy importante, que tenemos que comprendernos esas diferencias, que tenemos que aceptarnos esas diferencias, porque es parte de conservar esa unidad. No somos iguales, pero también es muy cierto que en muchas ocasiones, por la cultura que traemos, por una formación que tenemos, nosotros tenemos expectativas de nuestro cónyuge a veces demasiado altas, y entonces no estamos de acuerdo porque él no es de esta manera, porque él no piensa de esta manera, porque él no actúa de esta manera, y es ahí en donde a veces se vienen los conflictos. Les mencionaba yo algo que a veces suena como trillado, ¿verdad? Pero
¿Cuánta cultura de Hollywood, de las películas de todo color de rosa, de todo perfecto, nos hacen creer a nosotros que la relación matrimonial va a ser de esa manera? Y yo quiero que mi esposo sea tan galante y tan atento y tan... tantas y tantas mentiras que exponen ahí, porque la vida real es que somos imperfectos, que nos amamos, sí, pero somos imperfectos, tenemos defectos o tenemos algún tipo de actitud que a lo mejor a la persona no le parece, pero en Cristo, en Dios, Él hace que a través de ese amor perfecto de Dios nosotros podamos ser comprensivos con la otra persona, nosotros podamos tener ese vínculo de amor aún con las diferencias. Y no todo va a ser perfecto, pero dentro de esos roces que son normales, yo sí quisiera decir, porque a veces creemos que es que no nos entendemos porque no pensamos igual, es que él piensa de esta manera, y lo digo por nosotros las mujeres, que a veces nosotros somos muy sensibles, entonces nosotros a veces rompemos rápido. Bueno, pues como tú quieras. Bueno, pues hazle así como tú dices. O también el varón puede tener, ¿verdad?, su punto de vista y hacer que en vez de haber un diálogo, una negociación, porque tenemos que, cuando nosotros llegamos a acuerdos, tenemos que estar dispuestos a escuchar a la otra persona, sus razones, sus argumentos, todo lo que piensa, para que nosotros podamos también comprender el por qué está exponiendo sus motivos y podamos llegar a esos acuerdos, que en ocasiones a lo mejor no va a ser fácil, pero siempre hay una cosa que mi esposo y yo hacemos, y es por consejo de él. La verdad es que me dice, vamos a orar, cuando, sobre todo cuando no tenemos un punto en común, él me dice siempre, vamos a orar, porque nosotros entendemos hoy que sin Dios fracasamos. Así Al es. menos nosotros, sin Dios fracasamos. Sí, no, yo creo que definitivamente toda relación y obviamente toda relación matrimonial alejado de Dios, la misma palabra del Señor nos lo dice, ¿verdad? Nada podemos hacer. Ahora, mis queridos hermanos, yo creo que todos, que los dos debemos de poner de nuestra parte. Y una de las cosas que van a mantener la unidad en el matrimonio es aprender a escuchar las sugerencias de mi cónyuge. Especialmente, y esto va dirigido a los varones, mis queridos hermanos, especialmente a los varones. Hermanos, no solo debemos oír a nuestro cónyuge, porque a veces nos acercamos a ella cuando le queremos pedir una sugerencia, un consejo, una ayuda, una orientación, y le hacemos la pregunta así como en automático. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué crees de esto? Y nada más escuchamos. No, mis hermanos, no hay que oírla nada más, hay que escucharla, pero escucharla atentamente y tomar en cuenta su opinión. La verdad es que muchas veces debo de aceptar que el punto de vista de mi esposa es mucho mejor que el que yo tenía. O viceversa. O viceversa, ¿verdad? Pero en este caso, como le estoy hablando a los varones, ¿verdad? Pues ahora, y ¿saben por qué digo, hermano, a los varones? Porque luego muchas veces nosotros como hombres nos sentimos el macho alfa, nos sentimos el líder, nos sentimos el que todas nos la sabemos, y la verdad es que muchas veces cometemos errores solamente por ese orgullo, muchas veces mal entendido, ¿verdad? De no prestar atención al consejo que nos da nuestra esposa. Y es muy hermoso, hermanos, cuando nosotros en humildad tomamos ese consejo. Y mire, si usted lo toma, tómelo, pero verdaderamente haga. Esto no quiere decir que su esposa lo mandó a hacer las cosas. No. Acuérdense que somos uno en el Señor. Y lo que ella piensa es como si yo lo pensara. Y si ella me da un buen consejo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es bueno? Elogiar su sabiduría. Decirle, mi amor, ese consejo que tú me diste lo puse en práctica y hice así como tú me aconsejaste. Y mira, las cosas salieron muy bien. Hermano, eso es darle honor a su esposa. Eso es reconocerla. Y primera de Pedro 3:7 dice la palabra de Dios que debemos dar honor a nuestra mujer como a vaso más frágil. Y cuando nosotros la elogiamos,
cuando nosotros le damos el lugar que se merece, cuando nosotros tomamos en cuenta sus opiniones, ¿sabe qué? Le estamos dando a nuestra esposa honra. Y eso va a ayudar a mantener la unidad conyugal. ¿No es cierto? Sí, así es, y entender que cuando el Señor nos hizo a nosotros, nos hizo frágiles. Claro. Y la palabra de Dios instruye al varón a tratarnos con esa fragilidad, porque Dios nos hizo ayuda idónea para el varón. Y lo que dice mi esposo dirigiéndose a los varones es muy cierto, pero también nosotros como mujeres en la actualidad, y lo tengo que decir, hay muchas teorías y muchas filosofías en que consideran que el empoderamiento de la mujer o el lugar de la mujer en este momento en la sociedad es que se ponga al tú por tú con el hombre, que no se deje, que no acate, que no escuche, que en el matrimonio, en la relación matrimonial, ella no permita sugerencias o no permita que la manden como así erróneamente se conoce, ¿verdad? No, Dios nos hizo iguales. No es ese concepto, sino que nosotros tenemos que entender que Dios sí nos hizo iguales, pero nos hizo con roles diferentes. Así es. Nos hizo frágiles porque somos complemento del hombre. Él tiene unas habilidades esenciales y yo tengo otras. Y también así como le da la instrucción al varón de tratar a la mujer como vaso más frágil, a mí también me lo da Dios, que yo respete a mi marido. Y una de las formas de respetar a mi marido es escucharlo, escuchar sus argumentos, tener ese vínculo de amor para saber que también él es importante. Somos uno solo, pero él no es menos que yo, ni por ese falso empoderamiento de la mujer se llega a destruir un matrimonio, porque muchas veces mal entendido creemos que yo ya no voy a hacer lo que él me diga. No se trata de hacer lo que uno dice o el otro dice, se trata de llegar a acuerdos. Por eso mi esposo tiene en su corazón, él siempre tiene en su corazón hablar el diseño del matrimonio de Dios aquí por este medio para que podamos ser edificados. No se trata. Ahí estamos. Una disculpa, por ahí se cortó, ¿verdad? Pero les decía yo que aquí no se trata de ver quién es más que el otro, sino llegar a esos acuerdos que nos permiten a nosotros seguir en ese vínculo de amor, en esa unidad que Dios diseñó para nosotros. Así es. Miren, hermanos, es muy sencillo. Miren, pero a ver, esperemos que ya abrir esta puerta. Una disculpa, por ahí se está cortando, se me hace que está fallando el internet y nos está cortando. Nos está cortando, hermanos, pero si ya estamos ahí, bueno, esperamos que sigan con nosotros. Miren, hermano, para lograr la unidad entre cónyuges es necesario darlo todo. Es necesario dar el 100%. La verdad es que eso de la media naranja a mí como que todavía no me checa bien, ¿verdad? Mi esposa 50 y yo 50. No, hermanos, un matrimonio que va a permanecer unido es un matrimonio que cada quien va a dar el 100%, ¿verdad? No esperemos que mi esposa aporte la mitad de la unidad y yo la otra mitad para poder llegar a uno solo. No, debemos de estar juntos, debemos de estar unidos en absolutamente todas las cosas. Hermano, yo no puedo dar 5 y esperar 10, no, hermano, eso como que no funciona. De hecho, la palabra de nuestro Dios nos dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y mire, para que la unidad en el matrimonio funcione como el Señor lo diseñó, nosotros debemos, hermanos, de sembrar abundantemente nuestra relación, de sembrar abundantemente para que ese vínculo matrimonial permanezca, y no solo permanezca, sino que crezca, ¿verdad? Sí, así es. Muchas veces caemos nosotros en el error de creer que si
no soy correspondida, entonces yo tampoco doy. Así es. Si no me amas, entonces yo tampoco te amo. Si no tienes detalles conmigo, yo tampoco los tengo. Aquí el Señor nos enseña a buscar ese vínculo, a sembrar abundantemente, a hacer detalles con nuestra pareja, con nuestro esposo. No esperar que Él los tenga conmigo, sino yo contribuir a la relación. Acuérdense que habíamos estado hablando que esto no es espontáneo. Tengo que planearlo con la ayuda de Dios, tengo que diseñar estrategias con la ayuda de Dios para sembrar en mi relación. Así es. No esperar que Él tome la iniciativa. ¿Por qué no la tomamos nosotros? Detallitos, nosotros somos muy detallistas, entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque el varón también necesita a veces esos estímulos, no solamente las mujeres, un abrazo, un beso, un gracias mi amor porque fuiste a trabajar y llegas bien cansado para la familia. Eso me gusta. Esas actitudes que nosotros tenemos van a contribuir a hacer fuerte ese vínculo. Acuérdense cuando éramos novios que no faltaban los detalles, la verdad. Entonces ese vínculo se tiene que crear, se tiene que buscar, y cuando estamos a punto de perder ese vínculo de amor, Dios diseñó en el matrimonio, tenemos que estar alertas, tenemos que darnos cuenta que ya cada quien anda por su lado, que ya no estamos tan unidos como antes. Entonces, sentémonos tantito, pidámosle ayuda a Dios y empecemos a sembrar, como dices tú, mi amor. Dar el 100, a ver qué tengo que hacer. Si Él no lo hace, yo lo voy a hacer. Claro. Fíjense que estaba platicando con mi esposa que muchos piensan que la unidad en el matrimonio debe ser solo en lo íntimo. Pero la unidad en el matrimonio, mis queridos hermanos, no solo lo debemos ver reflejado en lo íntimo, que pues, claro, es muy importante, ¿verdad? Primero los Corintios 7:3 nos manda a que tanto el varón como la mujer cumplan con el deber conyugal. O sea, es algo muy importante para el Señor, ¿verdad? Pero la unidad matrimonial va más allá de lo íntimo, mis queridos hermanos. Abarca lo emocional, lo espiritual, lo afectivo, ¿verdad? Dios no diseñó el matrimonio para que solo estemos unidos en lo físico, como muchos piensan. No, pues es que yo para eso me casé. Es que yo me casé para tener a mi mujer y estar intimando con ella todo el tiempo que yo quiera y tener hijos. No, hermanos. No. La unidad matrimonial va mucho más allá. El propósito de Dios para la unidad matrimonial va mucho más allá. Por ejemplo, Dios nos unió para tener una unidad en lo emocional. Hermano, nuestras esposas son emocionales, son sentimientitos. A ella hay cosas, hermanos, que les afectan, que les hieren, que ellas se sienten, y cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Pero ahí es donde nosotros debemos de acordarnos que si queremos que nuestro matrimonio se mantenga unido, debemos de estar apoyando a nuestro cónyuge en sus altas y bajas anímicas. Ahora, hay muchos varones que también tenemos esas altas y bajas, pero las mujeres son más propensas a tener esas altas y bajas. Miren, cuando nuestro cónyuge pues está sensible, hay que darle la mano, hay que ser comprensivos con ellas, hay que ser misericordiosos con ellas. A veces vienen cosas a su vida que a nosotros nos parece pues que no es para tanto, y hasta le decimos, ya, ¿por qué lloras? No es para tanto, y ya sal de, a lo mejor está triste, no hombre, ya sal de esa tristeza, no exageres, pero lo que para ellas, hermano, es algo que les está afectando sus sentimientos, también lo debe de ser para nosotros, y estar ahí a su lado. Y mire, la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, dice, pero ay del solo. Entonces, mis queridos hermanos, para que tengamos esa unidad matrimonial, debemos de entender que cuando
que cuando nuestro cónyuge esté decaído, que cuando esté triste, que cuando esté quebrantado por un dolor, ahí se debe de ver esa unidad conyugal, ayudándonos, apoyándonos, orando el uno por el otro. Simplemente mi esposa muchas veces tiene dificultades en su trabajo, o yo tengo dificultades con alguien con el que tengo relación a lo mejor en el día, y nuestro ánimo se cae. Allí es donde nuestras palabras, hermanos, deben fortalecer a nuestro cónyuge con apoyo, con buenas palabras, no con reproches o con acusaciones, porque a veces decimos, pues es que esto te pasó porque tú te lo buscaste. Yo te dije que ya no anduvieras con estas personas, pero ahí estás. Yo te dije que no les... Y nos empezamos a acusar, ¿no es cierto? Sí, así es, y es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Decía mi esposo, la unidad es en todo momento, y en muchas ocasiones nuestras palabras van a determinar o ayudas a tu cónyuge o lo hundes, porque sobre todo en nosotros las mujeres, nosotros sí necesitamos esas palabras, sí necesitamos ese apoyo. No queremos escuchar de nuestro esposo que nos dice, te lo dije, ya ves como te lo advertí. Bueno, a lo mejor sí, todos cometemos errores, pero las mujeres, cuando oímos ese tipo de acusaciones, en muchas ocasiones pues nos caemos más, lloramos más. Si estamos llorando, pues lloramos más. Entonces tenemos que sí ser cuidadosos de las palabras que usamos. Tenemos que edificarnos unos a otros. Es en ese vínculo perfecto que Dios creó de amor para con nosotros. Es, pues si ya se equivocó mi cónyuge, pues a veces nomás necesita un abrazo, necesita un beso, un besito, ni palabras ni nada, sino fortalecerlo para que él pueda sentir que estoy con ella en las buenas, en las malas y hasta en las regulares. Así es. Entonces, hermanos, amigos, nunca perdamos la unidad conyugal. Mire, quizá no le podamos dar materialmente hablando, ¿verdad? Ahorita estoy materialmente hablando, muchas cosas a nuestro cónyuge, pero algo sí le podemos dar: nuestro amor, nuestro afecto, en medio de la carga, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción. Nosotros, hermanos, podemos estar con él, podemos estar con ella, ¿verdad? A hacerlos que se sientan amados, que se sientan ayudados, que se sientan protegidos, y que ellos, hermanos, sientan que Dios nos puso ahí para tener esa unidad que, se los aseguro, derriba gigantes. Sí, así es, y también quiero comentarles algo, que generalmente dicen todos, es que las mujeres son muy complicadas, es que las mujeres son muy difíciles, y realmente no. Realmente quiero decirle y dirigirme a todos los varones que escuchan esta transmisión, que las mujeres somos simples, lo único que necesitamos es amor, palabras bonitas y detalles. Si los varones pueden hacer eso, créanme que habrán conquistado un 60 o 70% del corazón de una mujer, porque así somos las mujeres, necesitamos eso. Así como el varón necesita que nosotros, ahora me dirijo a las mujeres, así como el varón, así dice la palabra de Dios, no son cuestiones mías, así como el varón necesita el respeto también, que nosotros como mujeres le demos el lugar que el varón tiene. Somos iguales, tenemos funciones diferentes, pero Dios le ha dado la supremacía de género al varón. Entonces, yo considero que si nosotros nos acoplamos o nos sometemos a la palabra de Dios como Dios diseñó el matrimonio, nosotros podemos tener un buen matrimonio. Se puede, con luchas y dificultades, pero saliendo victoriosos en el nombre del Señor. Amén. Fíjense, hermanos, que ahorita que decía mi esposa de la, ¿cómo dijiste? De la preeminencia del varón. Sí. De la supremacía en su función, ¿verdad? La unidad matrimonial se incrementa y es fortalecida grandemente cuando decidimos, fíjese bien, de acuerdo a Efesios 5:21, someternos el uno al otro, matrimonialmente hablando. Ahora, hermanos, cuando hablamos de sometimiento es algo que conflictúa mucho a las hermanas, pero déjeme decirle algo, muchas veces es muy mal entendido lo que quiere decir
sometimiento. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en ese tema relacionado con las hermanas. Pero está a veces muy mal concebido, ¿verdad? Pero matrimonialmente hablando, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla que nos sometamos el uno al otro, está hablando de estar en una misma línea, en un mismo sentir, de ser un mismo equipo buscando suplir las necesidades del otro. Nos llama, hermanos, a ser humildes en nuestro trato, por respeto al Señor. Porque a veces yo en mi carne, a veces yo en mi creencia, a veces yo en mi ideología no lo quiero hacer. Pero si yo estoy decidido a obedecer y a respetar al Señor, yo me voy a someter en ese sentido, hermanos, a mi esposa. Y lo veíamos al principio, ¿verdad? Quizá un ejemplo de sometimiento, como nos marca aquí la palabra de Dios, es aceptar sus sugerencias. Pero a veces ni siquiera queremos eso, ¿verdad? Sí, es que a veces tenemos conceptos equivocados que se han heredado a través de generaciones, un machismo que lo podemos ver, es innegable, y no tocarlo sería tanto como ignorarlo, y no tenemos que ignorarlo, tenemos que conceptualizar las cosas como son. Cuando hablamos de sometimiento al Señor, y cuando habla mi esposo de someterse unos a otros, habla de llegar a esos acuerdos. Dios nos hizo iguales. Cuando yo les hablo de la supremacía de género, es porque a Él le da el liderazgo, su función. No es que Dios haya concebido al hombre que es más que la mujer. Somos iguales, pero sí tenemos que entender muy claramente, porque fue el diseño de Dios, no porque yo lo diga, que al varón se le dio el liderazgo. A la mujer se le dio la función de ser su ayuda idónea, no de estar atrás de él, como muchos a veces mal concebido hacen el empoderamiento de la mujer, que dicen, es que yo no voy a estar atrás de la mujer. No, es ir a su lado, en ese complemento, en ese vínculo, en saber que Dios tenía un propósito en el matrimonio, y que Dios se glorifica a través de que nosotros podamos entender el diseño de Dios, y que nosotros podamos llevar ese matrimonio como Dios lo planeó, y como nosotros, no sé, podamos aprenderlo en la medida, no perfecto, no impecable, pero en la medida que aprendemos y aprendemos de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere. Es como un instructivo. Cuando abrimos un aparato, trae un instructivo. Si no leemos el instructivo, puede ser que el aparato nos funcione mal. Pero si leemos el instructivo, créanme que habrá un 100% de éxito. Aquí también la palabra de Dios es un instructivo a nosotros, a nuestro matrimonio. Y si nosotros, cuando habla de someternos, es conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. No es fácil, nadie lo hace a la perfección, pero hay que intentarlo. El atleta no consigue el éxito a la primera, tiene que intentarlo. Entonces, yo por ahí sí hago hincapié en que nosotros podamos desarrollar esa fuerza en el Señor para poder permanecer en el vínculo, porque sí. Sí, antes de que se me pase, hermanos, porque el programa se va pues bien rápido, ¿verdad? Uno de los puntos que afectan la unidad matrimonial, y que la afectan muchísimo, hermanos, muchísimo, es permitir la intromisión, fíjese bien, de manera negativa de terceros en la relación. Lo voy a repetir. Una de las cosas que afectan mucho la unidad matrimonial es permitir que gente ajena al matrimonio se meta de manera negativa, porque hay quien se puede meter de manera positiva, ¿verdad? Pero se meta de manera negativa, hermano, afecta mucho al matrimonio. Suegros, y miren, no voy a entrar en detalle en cada uno de estos que voy a nombrar, pero suegros, hermanos, cuñados, comadres, amigas, todos te quieren dar consejo de cómo llevar tu matrimonio, de cómo manejar tu relación conyugal.
Y tristemente muchas veces muchos de ellos ni siquiera han dado un buen ejemplo de cómo llevar su propio matrimonio y te quieren decir cómo llevar el tuyo. Hermano, muchas veces eso trae muchos problemas y esas intromisiones negativas muchas veces en lugar de ayudar, pues destruyen la relación. Por eso estaba yo platicando con mi esposa de este punto hoy por la tarde y me decía ella que a veces pues las hermanas a veces son muy dadas, ¿verdad? A platicar. Bueno, es que a veces nosotros como somos platicadoras, no quiero decir otra palabra, porque no somos, porque también es otro término malentendido que nos catalogan a las mujeres y no es cierto eso. Pero nosotros sí, en muchas ocasiones somos platicadoras y tendemos mucho a platicarle a mamá, a la hermana, a diferentes personas. Y eso, déjenme decirles que no solo rompe la unidad en el matrimonio, sino rompe hasta la unidad familiar, porque ya la suegra no ve al yerno con buenos ojos, por lo que dijo la hija, o viceversa. Entonces se rompen esas unidades familiares que deberían fortalecerse en vez de desunirse. Y no hablar de la relación matrimonial no significa de no voy a comunicar nada, pero ¿por qué comunicar lo malo? Claro. O sea, podemos comunicar cosas buenas, bonitas, pero si nosotros vamos a quejarnos, porque a veces no vamos a pedir consejo, a veces nomás vamos a quejarnos. Entonces, pues yo quisiera, ¿verdad?, hacer una invitación, porque no puedo decir un consejo, una invitación a hablarlo con la persona adecuada, con alguien espiritual que te pueda dar un buen consejo, claro. Porque a veces las amigas te dicen, déjalo, no le aguantes, hazle lo mismo. Entonces se rompe esa unidad que Dios quiere que tengamos en el matrimonio. Y por eso tenemos que tener cuidado a quién le decimos y qué le decimos. Porque también, pudiendo llevarle gloria a Dios, vamos hasta con otras gentes y decimos, y a veces la gente dice, y eso que están en la iglesia. Y eso que son hermanos. Entonces, por ahí cuidar esa unidad familiar, por ahí cuidar lo que nosotros vamos y platicamos, que siempre pensemos que todo lo que salga de nuestra boca sea para gloria de Dios. Entonces, por ahí poner un poquito de atención hacia lo que estamos construyendo como matrimonio y lo que dejamos ver a los demás. Y no se trata de apariencias, se trata de vivir esa vida matrimonial que Cristo diseñó para nosotros, con fallas, con imperfecciones, pero seguir en la batalla una y otra vez, y si me caigo, intentarlo. Esa es la vida cristiana y esa es la vida matrimonial. Así es. Fíjense, hermanos, es muy de tomarse en cuenta este punto que acabamos de dar, porque si usted se analiza ahí adentro de usted se va a dar cuenta que muchos de los problemas que rompen la relación matrimonial es precisamente que gente ajena se meta. Ahora, por otro lado, el egoísmo es el principal enemigo en la unidad matrimonial. El egoísmo es un amor excesivo por nosotros mismos. Es una actitud incorrecta que nos hace ocuparnos primeramente de mí, después de mí, y si sobra algo, pues es también para mí. Esto va totalmente, mis queridos hermanos, en desacuerdo con la unidad matrimonial. Es lo que rompe, es lo opuesto a la unidad matrimonial. Es lo que provoca que uno u otro, hermanos, rompa esa unidad que el Señor quiere para nuestra vida matrimonial. Primero a los Corintios 10:24 dice la palabra de nuestro Dios: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermano, ¿sabe qué? Cuando nosotros buscamos nuestro propio bien y no el de mi esposa, estamos en contra de la palabra de Dios. Así es. Dice el Señor que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, antes de yo buscar lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me satisface, lo que a mí me hace bien, hermano, yo debo de pensar en lo que mi esposa necesita, en lo que a ella le satisface, en lo que a ella le hace bien. Y eso, hermano, va a hacer que la unidad matrimonial florezca. Es parte de practicarlo. Yo estoy acostumbrada tal vez a buscar mi propia satisfacción,
sin pensar en la satisfacción de mi cónyuge. Generalmente sí lo hacemos con nuestros hijos. Buscamos que sus necesidades sean satisfechas, pero pocas veces nosotros nos ponemos a pensar en las necesidades de nuestro cónyuge. Y dice la palabra de Dios, no mi propio bien, sino el del otro. Y no significa que te desvivas o que pierdas tu esencia o tu personalidad, porque Dios muy claro dice, el que siembra abundantemente también segará eso. Si nosotros estamos dispuestos a dar mucho de nosotros en esto, claro, también Dios nos va a recompensar con mucho en el matrimonio, con felicidad, con otras cosas. Y aquí con esto yo sí quisiera seguir haciendo hincapié que no significa que sea impecable, ni todo de color de rosa. Yo creo que nadie lo tiene, no existe. No. Porque somos humanos y somos imperfectos. Y en esta relación matrimonial, con esas diferencias que tenemos, va a haber roces. Pero cómo abordemos esos pensamientos diferentes es como vamos a tener éxito. Es ahí donde queremos hablarles a ustedes y no cerrarse en, bueno, que se haga como tú digas. Todo es negociación. No se levante la mesa de la negociación sin poner y argumentar con amor y sabiamente, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces no se requiere romper esa unidad con falta de sabiduría, sino ser sabia y sentarme y escuchar a mi esposo y saber que él, lo que él me está diciendo también es importante. A lo mejor ni tú ni yo que se haga esto, o a lo mejor lo que tú dices es más importante. Bueno, hacemos eso y juntos en armonía poder llegar a esos acuerdos para fortalecer esa unidad que nos van a permitir pues llevarle gloria a nuestro Señor. Amén. Hermanos, la unidad en el matrimonio es esa lucha que juntos, como pareja, tenemos todos los días contra las acechanzas del enemigo. La unidad en el matrimonio nos ayudará a tener una vida espiritual juntos, a leer la palabra de Dios juntos, a orar juntos, hermanos, a llevar nuestras cargas juntos delante del Señor. Hermano, tener una unidad matrimonial en el aspecto espiritual juntos nos va a llevar a caminar juntos, unánimes, mire, abriendo una brecha para el camino espiritual de nuestros hijos y obviamente, hermanos, también una brecha para el camino matrimonial de nuestros hijos. Si a alguien, hermanos, le tenemos que dar ejemplo de la unidad matrimonial, es a nuestros hijos, porque generalmente ellos tienden a imitar ¿cómo se llama? El modelo que nosotros les hemos dado como matrimonio. Sí, así es. Tenemos que saber siempre, darnos cuenta y estar conscientes de que nosotros damos ejemplo a nuestros hijos. Así es. Que nosotros estamos formándolos. Todos nuestros niños, y más los niños chiquitos, están en una etapa de formación. Todas las actitudes que nosotros tengamos, muchas de ellas las van a reproducir, porque usted y yo reproducimos muchas actitudes de nuestros padres, a veces buenas, a veces malas. Entonces por ahí tenemos que ser conscientes y buscar que todos esos desacuerdos podamos nosotros abordarlos con sabiduría. Así es. Pues ya estamos terminando, mis queridos amigos y hermanos, pero quiero terminar diciéndoles que la unidad en el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? No hasta que el dinero nos separe, no hasta que un pleito nos separe, no hasta que alguien ajeno nos separe, no, hermanos, es hasta que la muerte nos separe, es afrontar cada día las crisis propias del matrimonio, es decidir renunciar a mí mismo. La unidad en el matrimonio es llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos cada día cuando surja la diferencia, no dejar que pase el tiempo y mucho menos que se llegue la noche enojados, ¿verdad? El Señor nos manda a no ir a dormirnos estando molestos, no, dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que llegar a acuerdos, hermanos, para ir a acostarnos,
para ir a la cama, ya otra vez unidos como matrimonio. La unidad en el matrimonio, hermanos, incluso nos va a llevar a aceptar los cambios propios, hermanos, de la edad, a los cambios físicos que vienen a nuestra vida. Mire, un matrimonio que se mantiene unido siempre se va a ver igual. Yo a veces le digo a mi esposa, híjole, ya se me están haciendo aquí unas rayitas y ya me salió acá algo y ya se me está cayendo el cabello. Y ella me dice, ¿cómo me dices, mi amor? Tú estás igual, estás bien guapo. Así me dice ella, hermano. Yo no le creo. No, sí. Yo no le creo, ¿verdad? Yo así lo veo. Pero yo igual, hermanos. Yo a ella la sigo viendo hermosa, la sigo viendo linda. Yo la sigo amando como el día que la conocí. Y de veras esto no es algo que estemos aparentando. Nosotros lo sentimos y estamos delante del Señor. Pero ¿qué hace esto, hermanos? Hace que nos sigamos uniendo cada vez más. Porque, hermano, qué maravilloso es llegar al final de tu vida unido con tu pareja. Y dice la palabra, pero ay del solo, ay del que un día decidió no estar con su pareja, ay del que un día decidió tomar sus caminos, ay del que un día decidió andar en lo suyo, en lo que le gustaba, en sus ambientes y desocuparse de su pareja. El día que se lleguen a quedar solos, que los hijos se vayan, van a estar en el hogar dos personas que no tienen nada en común, que no se conocen, que no tienen nada de qué platicar porque nunca hubo esa unidad. Sí, es como una plantita, si no la riegas se seca. Nosotros en el Señor tenemos que fortalecernos, no creer que es nuestra propia sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y cuando yo voy a Dios en cualquier momento, aun cuando ni siquiera yo estoy dispuesta, porque a veces hay que pedirle al Señor, cuídame de mí misma, porque yo misma boicoteo muchas cosas en mi vida. Entonces nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, saber que no es lo que yo pienso, lo que yo siento, es lo que Dios diseñó para mi vida, porque Él sí sabe lo que es perfecto. Y en ese trayecto matrimonial nosotros tenemos que entender algo, que el Señor, nuestro Dios, nos guía y nos lleva por su camino para que nosotros podamos ser felices. Aún dentro de esas luchas y conflictos que tengamos, nosotros vamos a ser felices, porque el Señor nos ayuda. Él no prometió que la vida iba a ser de color de rosa, pero sí prometió que estaría con nosotros. Y siempre, cuando lloramos, cuando sufrimos, cuando tenemos conflictos matrimoniales, Él está con nosotros. Es solamente voltear los ojos al cielo y decir, Padre, fracasé, ayúdame a continuar a hacer las cosas correctas, a hacerlas como tú quieres que yo las haga. Porque nuestra vida debe de ir en ese trayecto, dándole gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, pues estamos muy agradecidos con ustedes por el tiempo que se tomaron para escuchar este tema de la unidad en el matrimonio. Unidad en el matrimonio, hermanos, es dar ejemplo cada día a nuestros hijos de lo que es un matrimonio unido. ¿Se puede tener unidad en el matrimonio? Sí. ¿Con felicidad? Sí. ¿Pero cómo, hermanos? Número 1, sometiéndonos al Señor. Número 2, ser obedientes a su palabra. Y número 3, hermano, permaneciendo constantemente unidos, teniendo a nuestro Señor siempre con nosotros, como ese cordón, hermanos, que forma esos tres dobleces y que nos está ahí uniéndonos y dando fuerza. Quiero terminar este tiempo con un momentito de oración, y pues si usted está ahí con su pareja, nos daría mucho gusto que la tomara de la mano, que lo tomara de la mano y que nos acompañaran a hacer esta oración. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su consejo, Señor. Gracias, amado Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están en esta hora viéndonos, Padre Celestial. Yo le ruego, Padre, que usted nos ayude a mantenernos unidos, Señor, hasta que la muerte nos separe. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido tener, y gracias por cada tema, Señor, que gracias a su Espíritu Santo podemos compartir. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, les recordamos que estamos con ustedes cada viernes a las
8 de la noche, y a los que son de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista Calvario, martes, jueves y sábados, 9:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos. Sí, amén.